estamos compartiendo algo y yo quiero seguir en esa misma línea, y vamos a hacer también vamos a tocar muchos puntos de lo que hemos compartido en los últimos 3 reuniones atrás. Yo les pido que podamos orar antes de ir a esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos la posibilidad de estar reunidos en tu nombre, Señor. Te doy muchas gracias que podamos reunirnos, juntarnos, y aquellos que no han podido venir, que son varios, Señor, hermanos nuestros, te pido que tú los acompañes en este tiempo que es complicado por temas de vacaciones, quizás. Te pido que tú, Señor, los visites, estén contigo, Señor, y los apoyes. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a oír hoy día, que nos alcance a nuestro corazón, Señor. Toca nuestro corazón. Y también te pedimos que toque los corazones de los que no han podido venir. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú quieres algo de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, hermanos, como iglesia, hemos estado las últimas 3 semanas compartiendo. Hemos hablado mucho acerca de Israel cuando tenía que cruzar el Jordán. El pueblo salió de Egipto, el pueblo, una gran cantidad, salieron de Egipto los israelitas y tuvieron que cruzar el Jordán, o sea, tuvieron que cruzar el desierto. Vivieron muchas maravillas, muchas señales, y el Señor un día los invitó, y ellos los invitó a ser parte de un grupo, o sea, que el país entero, que la nación israelita fueran sacerdotes. Y ellos no quisieron ser sacerdotes, sino que dieron paso atrás y dijeron que Dios le habla a un hombre y ese hombre nos habla a nosotros, y no aceptaron esa invitación. Ellos pasaron 39 años por el desierto, 40 años por el desierto. Y el año 39, cuando se iban a cumplir los 40 años, llegaron al Jordán. Y el Señor le había dado una promesa. ¿Y la promesa cuál era? Que cruzando el Jordán iban a llegar a la tierra prometida. Al otro lado del Jordán. No a este lado, sino que al otro lado. Y hubieron unas tribus, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, que se quedaron a este lado porque como había una comodidad para ellos. Se sentían cómodos porque a este lado eran buenas tierras para lo que ellos hacían. Ellos eran ganaderos, ellos criaban animales. Pero la promesa de Dios era al otro lado del Jordán, ¿cierto? Y ellos no menospreciaron la promesa de Dios. Se quedaron a este lado, y conocemos la historia del endemoniado de Gadareno, cuando vemos qué hacían chanchos en las tierras judías, qué hacían cerdos en un lugar donde los judíos, por ley, no tenían ningún contacto con cerdos. La tribu de Gad se quedó ahí y fue contaminada con culturas griegas, otros que adoraban a otro tipo de dioses, que sacrificaban cerdos, y ellos al final terminaron contaminando sus vidas, contaminando sus creencias y alimentando teniendo cerdos en sus ganaderías. Recordamos que fue el Señor, liberó al endemoniado, perdieron 2000 cerdos, y en vez de recibir al Señor como judíos que estaban esperando al Mesías, ellos echaron al Señor, lo echaron. Y esta es una situación que se produjo porque el Señor le había dicho que al otro lado del Jordán estaba la bendición. Sin embargo, ellos prefirieron cómodamente, por comodidad, por sentirse bien, dijeron, no, nosotros nos quedamos en este lado es bueno para nosotros, y ocurre eso. Ahora en nuestra vida ocurre exactamente lo mismo. Yo he estado mirando mucho la palabra. ¿Por qué el Señor, por qué siempre tenemos que llegar al mismo punto? Al punto de la decisión. Tenemos que decidir cruzar el Jordán. Siempre hay un Jordán en nuestra vida que tenemos que cruzar. Siempre hay un paso que tenemos que dar, un paso de fe. Siempre hay un paso de fe. Cuando el Señor se fue, cuando el Señor ascendió al cielo,
le dijo a los apóstoles, le dijo, esperen la promesa, vendrá el Espíritu Santo, serán embestidos y me seréis testigos. Tenían que esperar una promesa, tenían que, el Jordán para ellos, el Jordán para ellos era esperar la promesa del Espíritu Santo. Y la tierra prometida que tenían que conquistar era ser testigos. Ese era lo que ellos tenían que hacer. Y nosotros hemos estado orando y hablando mucho de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que cruzar el Jordán. Nosotros como iglesia tenemos que cruzar un Jordán. Y ese Jordán es clamar a Dios, orar al Señor, para ser llenos del Espíritu Santo y poder ser testigos de Cristo. Testigos con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestros actos, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en todas las áreas de nuestra vida. Ser testigos de Jesucristo. Pero tenemos que cruzar un Jordán. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, todo cambia. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra forma de sentir la vida, cambia todo. Y por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hubieron dos hombres que hablábamos la semana pasada, de dos ricos. Hubieron dos hombres ricos. El joven rico, que por todos conocido, un joven rico que el Señor lo llamó, un joven rico que corrió y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor lo hizo pasar un Jordán, lo puso en el Jordán. Y su Jordán fue cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Ese era su Jordán, tenía que pasar ese Jordán, tenía que pasar esa línea, tenía que dar un paso de fe y no pudo darlo. Se quedó al otro lado del Jordán y se fue triste y no pudo pasar. Y hubo otro hombre rico, Zaqueo, que también se tuvo que enfrentar a un Jordán, pero él sin que el Señor le pidiera, sin que Dios le pusiera la pistola en el pecho, él fue y lo dio todo. Lo invitó el Señor se invitó a su casa y él dijo, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres y si yo he defraudado a alguien, lo voy a devolver cuadruplicado, sin que nadie se lo pidiera, sin que el Señor le dijera nada. Él lo ofreció. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de depender. Cuando nosotros vemos todas estas historias que están acá en la palabra del Señor, cuando vemos todas estas experiencias que han tenido hombres con Dios, pueblos con Dios, hombres, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que siempre hay un Jordán y este Jordán nos demanda una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Hay que ir al otro lado, un área de la tierra prometida que habitaríamos después de cruzar el Jordán. Había una tierra, un área. Y esta área es la llenura del Espíritu. Esta área es dependencia de Dios. ¿Saben qué? Yo he estado mucho meditando en todo esto y hay un común denominador. Hay algo común que está en toda esta experiencia. Y ese común denominador o ese factor igual en todo es dependencia. Todos tuvieron que enfrentarse a la actitud de depender de Dios. Creer que podemos poner nuestras manos en las manos de Dios, nuestra vida en las manos de Dios, y esperar que el Señor tome el control y depender del Señor. Para cruzar el Jordán, para el joven rico, Zaqueo, hubo otro hombre también
que fue el que tenía un hijo enfermo, y el Señor le dijo, y fue donde el Señor y le dijo, Señor, salva a mi hijo, sánalo. Y el Señor le dijo que todo era posible para el que creía. Y él dijo, creo. Pero después agregó, ayuda mi incredulidad. Y a veces nosotros estamos en eso. Yo creo, Señor. Pero tenemos que ser sinceros. Y a veces tenemos que ser sinceros y decir, Señor, yo creo, pero me cuesta. Yo creo, pero es difícil. Yo creo, pero me cuesta dar el paso. Y ahí es donde porque a todos nos pasa, ¿o no? Amén. A mí por lo menos me pasa. Amén. Yo creo, pero me cuesta vivir por fe. Y ahí es donde tenemos que decir, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi falta de fe. Ayuda esa debilidad que tengo por dentro. Ayúdame. Y cuando somos capaces de ser transparentes o tener un corazón transparente, abierto con el Señor, y somos capaces de decirle, Señor, ayúdame en esto, yo no puedo, en ese momento Dios toma el control. Pero si nosotros decimos, no, yo me la puedo, yo soy bacán, a mí no me vienen con cosas, yo soy superhéroe espiritual, pero no es la verdad. La verdad es que muchas veces nos cuesta, y cuando somos capaces de reconocerlo, el Señor puede hacer un milagro. Si no somos capaces de reconocerlo, ahí lamentablemente siempre pasamos 40 años por el desierto y nos damos cabezazos hasta que tenemos que reconocerlo. Y hay un hecho, existe un hecho, que es lo que quiero enfatizar en este momento. Existe un hecho que podríamos decir que es el centro del Evangelio, que está muy ligado con esto. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es vivir cosas sobrenaturales, experiencias sobrenaturales con Dios. Pero para eso tenemos que cruzar un Jordán. Para eso tenemos que vivir la llenura del Espíritu Santo. Y hay un punto que es el centro del Evangelio. ¿Ustedes saben cuál es el centro del Evangelio de Jesucristo? ¿Alguien sabe cuál es el centro del Evangelio? Cuando hablamos del Evangelio hay un punto que es el clímax del Evangelio, el punto más importante, el punto fundamental. Yo sabía que me iba a contestar el Iván. La cruz de Cristo, la cruz de Jesucristo. Ese es el punto más importante, porque en la cruz de Jesucristo se encierran muchas cosas que son fundamentales. En Gálatas capítulo 2, verso 20, vamos a leer. Gálatas, habla el apóstol Pablo. Pablo habla de estar crucificado juntamente con Cristo. Dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es uno de los hechos más importantes del Evangelio. Cuando somos capaces, si es que somos capaces, yo a veces me enfrento a esta verdad y digo, Señor, a veces no entiendo mucho tiempo y todavía no entiendo totalmente qué es la cruz de Cristo. ¿Qué significa la cruz? Nosotros vemos la cruz como la vemos en Semana Santa y vemos la vida de Jesús, y en todas las películas de la vida de Jesús, de Franco Sefirelli y de Mel Gibson, hay un punto que es el más importante, que es el punto más trascendental, que es cuando Jesús va a la cruz. Pero el punto que tratan de destacar es el momento cuando está colgado a la cruz. Y ese momento es terrible. Ese momento es como el más impactante. Ese momento como que el que reviste la mayor importancia de la vida de Jesús. Y lo es. Pero hay un hecho
que todavía es mucho más importante que mucho antes, y ese hecho es el que tiene mayor importancia porque es el hecho de la crucifixión. Pablo toca ese hecho y dice acá: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y uno piensa, ¿a qué se refiere Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Esto es solamente para Pablo? ¿Para el apóstol Pablo? ¿Esto es solamente para los apóstoles? Esto es para todo aquel que dice ser cristiano. Tenemos que llegar a decir algún día: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que debemos llegar a decir. Eso es a lo que debemos llegar a vivir. Ya no vivo yo, ya no vivo Claudio, ya no vivo para mí, sino que Cristo vive en mí. Y saben que cuando leemos en Lucas 14:27, en Lucas 14:27 el Señor dice que el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El Señor dijo eso. Este es un tema que lo hemos visto muchas veces, pero como que siempre hay algo más. Como que siempre, nunca es suficiente cuando vemos de la cruz de Cristo, cuando hablamos de la cruz, como que siempre hay algo más. Dice acá: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. Hay una cruz que debemos llevar, nosotros, cada uno, que la debemos cargar. El problema es ¿cuál? ¿Será una enfermedad? No es una enfermedad. ¿Será algún hijo descarriado? No voy a hablar ni de suegro, ni de suegra, ni nada por si acaso. Ni de esposa, ni de esposo. No vamos a hablar de eso. Pero a veces creemos que una persona, un problema, una cruz. Y no, el Señor jamás habló de eso, nunca. Eso no es bíblico, no está en la palabra. No es que una persona, no se refiere a eso. El Señor dice: el que no carga su cruz, su propia cruz, y me sigue, no puede ser mi discípulo. En Mateo 10:38, Mateo 10:38, Jesús dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. O sea, no podemos ser su discípulo. No somos dignos de Él. No lo merecemos. No somos dignos si es que no tomamos nuestra cruz. Si es que no tomamos la cruz de Cristo. No podemos. No somos dignos. No tenemos derecho. Y en Mateo 16:24, Mateo 16:24, también el Señor dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si es que alguien, dice el Señor, si hay alguien, si hay alguno en la humanidad, en la sociedad, alguien que quiera ser mi discípulo, que quiera vivir mi vida, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la pregunta que nos hace: ¿pero cuál es la cruz? ¿Cuál es esa cruz? ¿Cuál es la cruz que vivió Jesús? ¿Cuál es ese acto, esa situación? ¿Es que yo debo ser colgado en una cruz, clavado, mis manos, mis pies, azotado, flagelado? Eso es lo que me pide, porque eso no se hace hoy día. Hay algunos países donde hacen ese tipo de cosas, pero lo hacen Semana Santa, haciendo alusión. Pero no es una práctica que hoy día pudiéramos tener la oportunidad de hacer. No hay. Y el Señor sabía que en algún momento la crucifixión de los romanos se iba a acabar. Pero el Señor habló de ese tipo de crucifixión. El Señor no está hablando de ese tipo de crucifixión. Si alguien pensaba que a eso se refería el Señor, a ese tipo de crucifixión, no es a eso. Se los digo. ¿Ah? El común denominador del llamado de Jesús
para tomar su cruz. Hay otro común denominador en Gálatas 2:20, Mateo 10:38 y en todo en el Nuevo Testamento hay también un denominador común y es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Dicho de otra forma, rendirse. Tenemos que ser capaces de rendirnos. Rendirnos. La cruz es una rendición. Les voy a explicar qué es lo que es rendirse. Algunos ya pensaban que me iba a tirar al suelo como el otro día. Demoraron como 10 minutos en pararme. No. El otro día lo que no está me tiré al suelo para... La rendición de ese tiempo era arrodillarse, poner las manos adelante contra el piso y la cabeza y la frente en el suelo. Esa era la forma de rendición. Y la persona a la cual uno se rendía tomaba posesión de la persona. Era dueño de su vida. Si quería lo mataba, lo dejaba como esclavo, hacía lo que quería. Eso era rendirse. Y eso, y en los términos que está usando en todos estos llamados que hace Jesús, es a eso, a rendirse. A que la otra persona a la cual tú te rindes tome el control. Que ella tenga control absoluto de tu vida. Entonces uno dice, pero eso es difícil porque igual tú tienes que entregar tu voluntad, tienes que entregar tus deseos. Eso implica muchas cosas y implica todo eso. De hecho, comprometerse, siempre hablamos del comprometerse, el otro día lo hablábamos también, y el comprometerse, yo anoté algo acá, lleva consigo el control de lo que voy a cumplir. Comprometerse, cuando yo digo, me voy a comprometer con el Señor jamás te manda a comprometerte, el Señor no nos manda a comprometernos con Cristo. Eso es comprométete con el Señor, eso no es bíblico. El Señor no nos manda a comprometernos, porque el compromiso yo lo controlo. Si yo me comprometo, yo controlo mi compromiso. Yo digo, yo voy a dar esto y esto no, esto por aquí, esto sí, esto no, esto más o menos. Pero cuando yo me rindo, yo no tengo el control. Yo no controlo nada, yo lo dejo. Como Zaqueo cuando lo entregó todo. Y rendirse es abandonarse. Es abandonarse a la suerte de lo que el otro quiere hacer conmigo. Eso es rendirse. Entonces uno de repente puede preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la cruz de Cristo? Todo. Tiene que ver todo con la cruz de Cristo. Vamos a ver Lucas 22:42. Jesús, el Señor, fue rindiéndose al Padre. Fue rindiéndose, fue completamente rendido. Él se sujetó humanamente, sujetó su carne, sujetó su cuerpo, sujetó su mente, sujetó todo lo que era humano, lo sujetó al Padre, lo sujetó y dijo, no importa lo que pase conmigo, yo me sujeto, yo hago lo que tú quieras. Y leemos en Lucas 22:42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor en este momento dijo, Padre, si quieres, está en tu voluntad, es tu voluntad. Siempre el Señor apeló a la voluntad del Padre, Jesús, en carne, su humanidad. Y Él dijo, Señor, pasa de mí, si tú quieres, y está en tu voluntad, si es posible que yo no viva este terrible dolor que va a ser el momento más terrible de la cruz. Fue cuando el Padre salió de Jesús y estuvo solo Jesús, hombre sin el Padre. Cuando el Padre dio vuelta a su rostro, le dio vuelta el rostro. ¿Por qué? Porque en ese momento todo el pecado estaba en Jesucristo y lo dejó solo, absolutamente solo. Y ese era el momento que Jesús
ese fue el momento que Jesús no quería o le costaba tanto vivir, porque Él estuvo siempre con el Padre. Y había algo que Él quería evitar, que si fuera posible evitarlo, lo iba a evitar. Y era vivir esa amarga y dolorosa y tremenda separación con el Padre. El Señor, y le dijo al Padre, si es posible, si hay alguna posibilidad que esa situación no ocurra, que no ocurra, Señor, que no ocurra, Padre. Y ahí es donde está la cruz. Y dijo, ahí es cuando somete todo su corazón, toda su mente, toda su fuerza, la somete a la voluntad del Padre y dice, pero no sea como yo quiero, no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieras. Que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y aquí es donde yo quería llegar. Me demoré algunos minutos. Nosotros los cristianos, hermanos, y los seres humanos en general, siempre queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros vemos en la Biblia, hermano, Adán y Eva hicieron su voluntad. Comieron de lo que no debían comer. Y uno de los hechos más importantes después de cuando salieron del jardín del Edén fue Caín y Abel. Entregaron una ofrenda. La ofrenda de Abel fue agradable porque fue con fe. En Hebreos dice que la ofrenda de Abel fue una ofrenda de fe. Y él ofreció lo mejor del ganado. Pero Caín ofreció lo que a él le pareció. Yo creo que esto es bueno, no, y esto no. Dios dijo, pero no importa, si total, arreglándolo, colocándole un envoltorio bonito, va a pasar piola, digo. Y no pasa piola. Y uno, hermano, y este hecho es tan importante, nosotros vemos en toda la Biblia, siempre los hombres que han hecho su propia voluntad, la voluntad que se le ha ocurrido, han terminado mal. Saúl, él ofreció ofrenda como no teniendo que hacerlo, teniendo que haber esperado al profeta de Dios, lo hizo él y fue desechado. Y vemos el pueblo de Israel cuántas veces no hizo la voluntad de Dios y se apartó a dioses ajenos, a los Baales, y Dios los llamó a través de los profetas, a través de Elías, a través de Eliseo, a través de los profetas, siempre llamaba al pueblo, arrepiéntanse, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero. Pero nosotros los seres humanos siempre buscamos el resquicio legal, buscamos cómo poder hacerlo para que no sea tan, no, siempre buscarle el acomodo, buscarle un resquicio, buscar cómo poder saltarme eso, que no se cumpla eso. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena y nos hace bien. Pero nosotros somos porfiados, somos tercos. Queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos hacer lo que nos conviene, como la tribu de Gad, la tribu de Rubén y de Manasés. A ellos les convenía no cruzar el Jordán, aunque Dios había dicho, ¿qué dijo el Señor? Al otro lado del Jordán. Eso dijo Dios. Lo que Dios dice es importantísimo, es fundamental. Tenemos que escucharlo y tenemos que a veces hacerlo, a veces con temor y con miedo. A veces hacer la voluntad de Dios es como caminar sobre el agua. A veces caminar sobre el agua. Hacer la voluntad de Dios muchas veces es caminar en medio de la tormenta. A veces es todo contrario. Pero la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios siempre va a traer frutos de vida. Siempre. Dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguna, porque tú estarás conmigo. Si tú estás conmigo, no importa. Voy a cruzar al otro lado. Hubo una ocasión cuando el Señor entró en la barca y Él le dijo a los discípulos, vamos al otro lado del lago.
vamos al otro lado. Esa fue la voz de Dios, ese fue el mandato del Señor. Y en medio del camino vino la tormenta. Y vino la tormenta y se zamarrió todo y los apóstoles, Señor, Señor, que nos morimos, Señor, despierta. Y algunos dijeron, Señor, que no te importa que muramos, Pero el Señor había dicho algo, había dicho, vamos al otro lado del lago. El Señor ya había estipulado que iban a llegar al otro lado. Pero nosotros, con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, nosotros a veces, no, pero es que esto no es así, no, despertemos al Señor, gritemos, tratemos de cambiar el curso, tratemos de hacer algo para... Y ahí la embarramos. Y ahí el Señor Isabel le reprochó a los discípulos. Fue una de las veces, le dice, hombres de poca fe. Y se lo dice con dolor el Señor. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, hombres de poca fe? El Señor nos dice lo mismo. Hoy en este tiempo nos dice lo mismo. ¿Hasta cuándo, Claudio, no vas a aprender? Tienes que tener fe. Tienes que tener fe, pero no fe en un palo, no una fe en mis capacidades, no fe en tus ánimos, en tu inteligencia, en tu físico. No, Claudio, no tengas fe en eso. Ten fe en Dios. Debemos tener fe en el Padre. Jesús, Él se postró ante el Padre, Él entregó su voluntad como hombre. Dice la palabra del Señor que Jesucristo fue tentado en todo. En todo. En lo mismo que es tentado usted, en lo mismo que fui tentado yo, o soy tentado yo, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, no, sí, pero es que Él era Dios. Él podía resistir. Él cuando resistió como hombre, en la carne, no como Dios. Entonces, Él demostró que sí se puede. Que si yo someto mi voluntad a Dios, sí puedo. Si yo someto mi voluntad a Dios, puedo refrenar mi lengua. Si yo someto mi voluntad a Dios, puedo refrenar mi mal genio. Si yo someto mi voluntad al Señor, puedo refrenar mi mal carácter. Si yo someto mi corazón a Dios, yo puedo. Y no es que yo pueda, sino que el Espíritu Santo que está dentro de mí, que levantó a Jesucristo de los muertos y que mora en ti, puede. Y no lo dejamos muchas veces. Nosotros no dejamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros. Porque estamos poniendo nuestra mente en lo que yo tengo que hacer. A lo mejor, ¿qué tengo que hacer mañana? Yo mañana voy a comerme un asado. Mañana voy... Y estamos pensando en otra cosa y no estamos pensando en las cosas de Dios. Estamos pensando, ¿y cómo lo voy a hacer para pagar mi cuenta? Que hay que pensarlo. Pero más tengo que pensar en cómo, Señor. Señor, dime cómo, dime el cómo. El cómo de Dios es lo importante. Es cómo Dios lo va a hacer. Es cómo Dios lo puede hacer. Señor, guíame. Muchas veces, y esto una vez lo dije, yo creo que lo dije en el espíritu, porque me fui a la casa y me fui pensando y no pude dormir. No se lo voy a decir mejor. No. Una vez, me acuerdo que estábamos acá hace poco tiempo, estaba oscuro incluso, así que fue como ahí por octubre tiene que haber sido. Yo dije algo que me intranquilizó mucho. Dije, a veces sabemos que tenemos, cuando tenemos una dificultad y no tenemos la voz de Dios, Dios no nos ha hablado y a veces no sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos una idea, tenemos la idea de hacer algo, tenemos una idea, un mecanismo, una intuición de cómo podríamos salir de la situación, pero el Señor no nos ha dicho nada. El Señor no nos dice nada. No hemos escuchado nada de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? No fue tan largo, pero lo estoy tratando de... ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Lo que deberíamos hacer, y dice la palabra, que deberíamos desesperadamente, con un corazón desesperado,
apartarnos a alguna habitación y orar y clamar a Dios, preguntar, derramar nuestro corazón, derramar nuestro espíritu, derramarnos delante del Señor, rendido a Él, y pedirle una respuesta. Y no pararnos hasta que Dios nos responda. Y si Dios no nos responde al otro día, ir nuevamente a pedirle una respuesta y no pararnos hasta que Dios nos responda. ¿Saben por qué? Porque Dios habla. Dios habla. Y Dios habla de verdad. No es una historia, no es cuento, no es que una historia en la Biblia, es de verdad. Pero a veces nosotros oramos al Señor, nos levantamos y decimos, ya, ahora voy a hacer esto. Y el Señor queda ahí con la palabra en la boca. Y no pude ni hablar. Se paró y ni siquiera le dije. Porque yo me sentí así muchas veces. Señor, y qué sé yo, y aquí, allá, Señor, por favor, aquí. Ya, gracias, Señor. Y ya voy a hacer esto ahora. Y el Señor dice, pero me pidió y yo no hablé nada, no dije nada. Y a veces hacemos nuestra voluntad. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Paciencia. El Salmo, no me acuerdo cuál es. Pacientemente clamé a Jehová y Él me oyó. Pacientemente clamé a Jehová. Hace un tiempo compartí eso, me parece que el 89. Si alguien lo busca, me confirma. Pacientemente clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pacientemente. Pero a veces lo buscamos impacientemente. Señor, te pido que me hables, pero ahora. Somos bálsamas al sur. Señor, te pido que me hables hoy día, antes de las 12. Y le pedimos, hermano, cuando vamos delante del Señor así, estamos fritos, el Señor no nos va a hablar. Tenemos que someternos a su voluntad y es difícil. Es difícil porque a veces necesitamos respuesta, pero la respuesta del Señor a veces va a tardar. Y a veces vamos a tener que pasar por valle de sombra y de muerte, pero el Señor tiene que estar con nosotros. A veces vamos a tener que pasar por el medio del fuego y no nos vamos a quemar, porque el Señor va a estar con nosotros. A veces vamos a pasar por el medio de la tormenta y vamos a llegar al otro lado y va a ser difícil, vamos a llegar todos rasmillados, pero vamos a llegar porque el Señor dijo que vamos a llegar. Pero a veces no lo creemos, no esperamos, no confiamos, sino que nos desesperamos y actuamos impulsivamente, actuamos tontamente. Usamos una oración de 15 minutos, clamamos 15 minutos y con 15 minutos de clamor estamos listos. Y a veces tenemos que clamar más de 15 minutos. A veces vemos una película de 90 minutos y la vemos, pero todos concentrados. Pero no somos capaces de orar 90 minutos concentrados con el Señor, conversando con Dios. A veces somos capaces de ver un partido de fútbol con la previa y con la de la desprevia, la que está después de la previa. Y estamos 2 horas pegados ahí. Pero cuando tenemos que orar al Señor y derramar nuestro corazón porque tenemos un conflicto, un problema, no lo podemos hacer. Estamos 15 minutos y se acabó. No, con 15 minutos estoy listo ahora. Pero podemos estar 2 horas en el partido, 2 horas concentrados. En la comedia, la hermana, para que no sea para nosotros, no. En la película, podemos estar concentrados 2 horas. Podemos estar concentrados hasta más tiempo. Podemos estar ahí concentrados y pensando, lo podemos hacer, lo hacemos. De hecho, lo hacemos, ¿o no? ¿O lo hago yo nomás? ¿Soy yo nomás? No, nadie más. Bueno, qué bueno. Pero a veces lo hacemos, hermano. A veces yo lo he hecho. He estado invirtiendo tiempo en cosas que no me edifican y en una diversión. Pero cuando hemos tenido que orar al Señor y clamar al Señor y buscarlo de corazón y sumergirnos y rendirnos, no lo hacemos. Lo hacemos 15 minutos, 20 minutos, media hora. Con media hora ya estamos, pero ¿saben qué, hermano? No es la cantidad de tiempo. Porque cuando estamos con el Señor se pierde el tiempo. Podemos estar 1 hora o más. Pero tenemos que tener ese corazón
de buscarlo. Y para tener ese corazón tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz porque el Señor nos va a decir como le dijo a estos hombres que veíamos ahí en Mateo, en Lucas: sígueme, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Señor, sí, pero tengo que ir deja que vaya a enterrar a mi padre. Cuando le dice ese hombre, deja que vaya a enterrar a mi padre, lo que le estaba diciendo no era que se había muerto y lo tenía que enterrar y después se iba a ir. No, lo que le estaba diciendo, el contexto de lo que significa esa frase en hebreo es: déjame que atienda a mis padres primero, me sacrifique por ellos, que puedan ellos tener una buena vejez y que se puedan estar tranquilos, y cuando mueran y se vayan, ahí yo te sigo. Cuando ya no tenga esa preocupación. Eso estaba diciendo. Eso le estaba diciendo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Señor, cuando ya yo no tenga preocupaciones, ¿por qué no puedes servir al Señor y cuidar a tu padre? No se puede, sí se puede. Pero nosotros a veces no valoramos más, no, es que yo tengo que cuidar a mí, tengo que hacer lo mío, tengo que cuidar. Pero el Señor, una cosa no excluye la otra. Que nosotros buscamos, solamente lo que hacemos es buscar artificios para salirnos del llamado. Y el Señor, o cuando el Señor le dijo, Señor, déjame ir a despedirme de mi familia. Lo que está diciendo, cuando el Señor le dijo, sí, Señor, déjame ir a despedirme de mi familia. Lo que estaba diciendo ese hombre: déjame dejar todos mis asuntos resueltos primero, todos los asuntos familiares, dejarlos todos resueltos, ordenados, y te sigo. Puede pasar mucho tiempo. No, nosotros tenemos que rendirnos al Señor y rendir lo que estamos haciendo también al Señor. Rendir aquello en lo cual estamos, ya sea trabajo laboral, familiar, rendirlo al Señor. Eso es ir a la cruz. Señor, yo vengo, no solamente yo, sino que con toda mi carga, con toda mi mochila, con mi esposa, con mis hijos, con todo lo que soy, con mi trabajo, con mi enfermedad, con todo lo que tengo, vengo y lo rindo a ti. Señor, te lo entrego para que tú, si es posible, que tú hagas un milagro y lo arregles todo y que todo bonito, hazlo, Señor. Pero que no sea según mi voluntad, que no sea como yo quiero, sino que como tú quieras. Y como tú quieras, igual te siga. Si tengo que pasar por momentos dolorosos y difíciles y angustiantes, voy a pasar. Pero quiero seguirte igual. Estoy dispuesto a seguirte. Estoy dispuesto a sacrificarme. Y estoy dispuesto a rendir mi corazón, a rendirme completamente a ti. Eso es tomar la cruz. No es menos que eso. Es de ahí para arriba. Es de ahí y más. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Rendirse. Jesús, cuando estuvo en la cruz, se rindió. Él se rindió. Él estaba rendido. Sea tu voluntad. Y Él estaba rendido como hombre. La palabra del Señor dice que el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros. Y nosotros tenemos que buscar la llenura de su Espíritu. Porque si tenemos la llenura de su Espíritu, vamos a ser victoriosos. Aún derrotados, victoriosos. Aún maullados, victoriosos. La victoria no depende de la circunstancia. La victoria depende del que te dice que eres victorioso. De Él. Pongámonos en pie. Es difícil. Es muy difícil muchas veces rendirse al Señor y entregarle todos tus problemas, todas tus circunstancias, todas tus situaciones a Él. Es difícil. A veces lo encontramos como un bonito discurso, diciendo, oye, qué bueno lo que dijo, pero yo igual voy a hacer lo mío, porque no, esto como que... Hermano, el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo.
Y si tú has sido salvado por la sangre de Jesucristo, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo soportar, a eso significa. Todo lo puedo soportar en Jesucristo que me da fuerzas para avanzar. Todo lo puedo sufrir en Cristo que me da la fuerza para seguir adelante y para llegar a la meta. Ese espíritu, el Espíritu de Dios está en nosotros. Está en nosotros. Y el que no tiene seguridad que esté, tiene que clamar, orar, pedir oración, porque no está negado para alguien en especial, es para todos. Es para todos los que vienen con una actitud de renuncia, renunciando, rindiéndose. Vamos a orar al Señor. Le pido